Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. No es suficiente con creer que tenemos fe. La fe hay que activarla, la tenemos que usar, porque si no la activamos, será de poco beneficio espiritual para nuestra vida. La fe es como un músculo que si no ejercitamos simplemente se debilita y se seca. La fe crece, la fe madura y se hace fuerte a través de la experiencia, sobre todo cuando la ejercitamos en los momentos de gran dificultad. Cuando te enfrentes a un desafío, te enfrentes a un reto, a un problema que parece imposible de resolver, aprende a activar tu fe, aprende a confiar y a creerle a Dios y sobre todo, deja que tu fe te permita descansar con tranquilidad en las promesas de Dios. Ejercita hoy tu fe, úsala, cree en Dios, créele a Dios, descansa en sus promesas y espera con expectativa porque Dios te va a responder, Él nunca falla. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 9 del 14 al 15. Escuchemos hoy lo que nos dice el Señor a través de su Evangelio. Los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces sí ayunarán. Como pueden ver, este evangelio de hoy tiene que ver con el ayuno, una de las 3 prácticas cuaresmales que estamos llamados, exhortados, ¿no? Ciertamente a vivir durante este tiempo de Cuaresma, tiempo de renovación interior, tiempo de crecimiento espiritual. Como escuchamos en el día de hoy, los discípulos de Juan el Bautista están intrigados. ¿Por qué? Porque ellos eran muy asiduos en la práctica del ayuno. Sin embargo, los discípulos de Jesús no lo eran tanto. Le dicen a Jesús, le dejan saber que ellos sí practican el ayuno. Y ciertamente lo practicaban mucho por lo que entendemos hoy en el Evangelio. No olvidemos que los discípulos de Juan el Bautista eran personas austeras, bastante estrictos, ¿no? Y ellos hacían un gran énfasis en el arrepentimiento humilde. Y parte de ese arrepentimiento era el ayuno que ellos practicaban. De otro lado tenemos también los fariseos, que de igual forma sabemos que ayunaban 2 veces por semana. No olviden ustedes aquel relato de Lucas 18, cuando un publicano y un fariseo están en el templo y el pobre publicano ni siquiera se atreve a levantar la mirada porque siente vergüenza de sus pecados. En cambio, el otro fariseo está allí jactándose de su vida, diciendo: es que yo no soy como ese malvado, como ese ladrón, como ese adúltero, como ese pecador. Yo ayuno 2 veces por semana. Ellos ayunaban, pero recordemos que esta gente ayunaba simplemente para impresionarse a ellos mismos e impresionar a los demás. Detrás de ese ayuno no había un arrepentimiento, no era un volcarse hacia Dios y entregarle su vida a Dios o buscando un cambio de vida, no. Era simplemente buscando cómo impresionaban a los demás. Por supuesto que Jesús no quiere que sus discípulos sigan el ejemplo de los fariseos. Por favor. Jesús ha hablado ya de la hipocresía de los fariseos y lo menos que él esperaba es que sus discípulos cayeran en esa misma hipocresía, ayunar solo para impresionar. Tampoco quiere Jesús que sus discípulos imiten a los discípulos de Juan el Bautista.
Porque los discípulos de Jesús ya están viviendo en la experiencia que Juan el Bautista había venido a proclamar y a preparar a la gente. Ya los discípulos de Jesús están gozando, disfrutando de esa experiencia que Juan el Bautista había venido a anunciar y a preparar a un pueblo. Por lo tanto, los discípulos de Jesús no tienen que imitar esa práctica de los discípulos de Juan el Bautista. Sin embargo, una vez más escuchemos la respuesta que da Jesús ante semejante pregunta, porque no es que Jesús niegue el ayuno, no. Esa respuesta de Jesús creo que es importante volverla a escuchar, porque nos da un gran sentido de lo que se trata el ayuno. Dice Jesús: ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces sí ayunarán. Es decir, que hay un momento en el cual el ayuno es conveniente, es oportuno, es correcto, es útil para nuestras vidas. No negamos el ayuno. Esta es una práctica bíblica que encontramos desde el Antiguo Testamento. A mí me impresiona, por ejemplo, Moisés. Moisés practicaba el ayuno. Incluso antes de entregarle Dios la ley en las tablas, en aquellas piedras, dice Deuteronomio en el capítulo 9, versículo 9, dice: yo subí al monte para recoger las tablas de piedra, las tablas de la alianza que el Señor había hecho con ustedes, y me quedé allí 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Luego, el Señor me dio entonces las 2 tablas de piedra, escritas por Él mismo. Y por supuesto, el gran ejemplo que tenemos nosotros es Jesús. Jesús también ayunaba. No olvidemos ese texto que encontramos perfectamente en Mateo, en el capítulo 4, cuando dice la palabra de Dios que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Y dice el versículo 2, estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Jesús entonces también fue una persona que practicó el ayuno. Y lo practicó como una forma de prepararse. ¿Para qué? Para el ministerio que el Padre le había encomendado. Para llevar a cabo la obra que el Padre le había encomendado. El ayuno, como podemos ver, tiene sus raíces en la Biblia. Es bíblico. Y es una práctica espiritual muy grande que trae grandes beneficios a la vida de nosotros como creyentes cristianos católicos. Es para nuestro provecho, es una gran disciplina espiritual, una herramienta espiritual que puede ser muy beneficiosa para ti y para mí. Encontramos en la Biblia muchos otros pasajes, ¿no? Cuando hombres y mujeres ciertamente practicaban el ayuno. Y lo practicaban básicamente muchas veces para dejarse guiar por Dios. Sí, para buscar la guía, la orientación de Dios a través del ayuno. Y algo muy interesante, ese ayuno siempre iba acompañado de la oración. Pero también ayunaban para entender el propósito de Dios. Muchas veces te preguntas, bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Cuál es el propósito de Él para conmigo? ¿Para qué Dios me trajo a este mundo? ¿Y cuánta gente hay que hoy por hoy no ha descubierto todavía ese propósito? Muchos ayunaban para descubrir ese propósito. Porque a través del ayuno, tú te pones en una disposición de escucha, de querer escuchar a Dios, que te hable Dios, que te revele por medio de su Espíritu su voluntad, su deseo, su propósito. Otros también lo hacían para demostrar su arrepentimiento, ¿sí? En ese anhelo de conversión. El ayuno ciertamente es algo que ojalá también nosotros pudiéramos practicar, sobre todo en este tiempo de la Cuaresma. No olvidemos que en la Cuaresma estamos invitados a practicar el ayuno y la abstinencia, ¿no? Qué importantes son estas prácticas cuaresmales para personas de mayores de 18 años hasta los 59 años. No olvidemos que el miércoles de ceniza y el viernes santo son días obligatorios para nosotros como católicos, para practicar la abstinencia, no comer carnes rojas,
pero también para practicar el ayuno. Y el ayuno básicamente consiste en tener una sola comida en el día, una comida grande, sólida, ¿cierto? Y dos comidas pequeñas, que al sumarlas no sobrepasen en cantidad la comida principal. Es básicamente el ayuno, ¿sí? Hoy día muchos hablan, por supuesto, del ayuno intermitente que se ha puesto de moda, ¿no? El otro día alguien me dijo: padre, bajé 25 libras. Yo le dije: ¿haciendo qué? Haciendo ayuno intermitente. Por supuesto que no se trata de esa clase de ayuno, no. Ese ayuno intermitente, ustedes seguramente habrán escuchado, es 16-8. Corrijo. Ese ayuno intermitente es 18-6, es decir, que tú por 18 horas no comes, ¿verdad? Y luego en 6 horas pues comes lo que necesitas comer, ¿sí? Comidas variadas. No es que vas a pasarte 6 horas comiendo de seguido, pero en esas horas tú comes lo que necesitas comer y luego pasas 18 horas sin comer. No se trata de ese ayuno, se trata de un ayuno espiritual, un ayuno que tenga esa relación con Dios y ese deseo de encontrarnos con Dios. Últimamente hay que decirlo, todos practicamos el ayuno, ¿sí? Porque en sí el ayuno, ¿qué es? Es dejar de comer, dejar de beber, si ustedes quieren. Eso lo hacemos cuando estamos dormidos. Cuando nos acostamos en la noche, todos ayunamos. Si te das cuenta, todos ayunamos. Por eso la primera comida al día, ¿cómo se llama? Desayuno. Todos ayunamos. Pero cuando se trata del ayuno espiritual, que la iglesia nos invita a practicar, ya eso es otra realidad. Y ojalá tú y yo pudiéramos ser más asiduos, ¿no? En el ayuno, por supuesto. Con control, sin hacerlo de una forma desmedida o que vaya contra nuestra propia salud. Tener mucho cuidado al respecto. Pero yo quisiera compartirte varios beneficios, el por qué es importante el ayuno para nosotros como creyentes en la iglesia. Sobre todo, vuelvo y repito, en este tiempo de crecimiento espiritual durante esta cuaresma. Te comparto rápidamente 5 beneficios que produce el ayuno en nuestra vida. Primero, nos ayuda a despertar dentro de nosotros hambre de Dios. Es sentir en nosotros hambre del pan físico para luego sentir hambre del pan espiritual. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno despierta en nosotros hambre espiritual, hambre de Dios, hambre de su presencia, hambre de su palabra, hambre del pan vivo bajado del cielo que se sirve en la Eucaristía. Este es un gran beneficio del ayuno. Otro gran beneficio, nos acerca a la voluntad de Dios. Nos acerca a la voluntad de Dios. A través del ayuno podemos decir que renunciamos a nuestros apetitos, a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos y deseamos, para acercarnos más a lo que Dios desea y quiere por parte de nosotros. El ayuno nos aleja más de nuestra voluntad y nos acerca más a la voluntad de Dios. Recordemos que Jesús vino, y vino no para hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y estamos llamados a imitarlo a Él en el cumplimiento de esa voluntad del Padre Celestial. El ayuno ciertamente nos invita y nos ayuda a acercarnos a esa voluntad. Otro beneficio, tercero, crecemos en autodominio. Sí, crecemos en autodominio. Vivimos en un tiempo de autogratificación instantánea, ¿no? Queremos saciar siempre nuestros apetitos. Comemos a la hora que nosotros queramos comer y lo que nosotros queremos comer. El ayuno nos dice no. Tú puedes controlar tu apetito, puedes controlar tus ganas, puedes controlar tus deseos. Nos ayuda a disciplinarnos internamente para poder caminar y buscar lo que a Dios le agrada, lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Qué importante es el dominio propio, y el ayuno nos ayuda a encontrar ese autodominio. Cuarto, el ayuno nos permite que el Espíritu Santo nos revele nuestra condición humana.
Y cuando el Espíritu Santo regularmente nos revela esa condición espiritual, nos damos cuenta por dentro que estamos rotos, quebrantados, que necesitamos ser sanados, restaurados, ser hechos de nuevo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo a través del ayuno. Es como si nos tomara una fotografía interior de nosotros, de cómo estamos internamente hablando. Es como una radiografía de lo que hay por dentro y lo vamos descubriendo a través del ayuno, acompañado de la oración. Y finalmente, si ustedes quieren, el ayuno nos hace más humildes, nos hace más humildes. De hecho, el rey David llegó a decir en el Salmo 35:13, afligí con ayuno mi alma. ¡Qué hermoso! Afligí con ayuno mi alma. ¿Sí? El ayuno te lleva a entender que Dios provee y provee por cada una de nuestras necesidades y que solo Él tiene el poder para saciarnos. Es tiempo de crecer espiritualmente. Es tiempo de no tenerle miedo al ayuno. Hagámoslo. Haz la prueba y verás lo grande que es el Señor y el gran beneficio que el ayuno va a traer a tu vida espiritual. Que a través de esta gran práctica cuaresmal como es el ayuno, acompañado de la oración y también de las obras de caridad, porque muchas veces dejamos de comer algo o nos privamos de algo para poder también compartir, ya sea el tiempo o ese dinero incluso con personas más necesitadas, pero que ojalá a través de este tiempo y estas prácticas cuaresmales podamos seguir creciendo en nuestro encuentro con el Señor. Moisés ayunó, David ayunó, Jesús ayunó, los discípulos de Jesús también ayunaron en su momento conveniente, oportuno. Ahora es el momento para que también tú y yo lo hagamos, y al hacerlo aprendamos a depender cada día más de Dios, la fuente de nuestra vida, de nuestra salud y de todo lo que necesitamos para vivir como hijos de Dios en este mundo. Y que Dios te bendiga y te acompañe hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.